Hola, mi nombre es Natalia Guerrero Jiménez, soy estudiante de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas, voy en cuarto semestre y soy de la ciudad de Neiva. Hoy voy a hablar sobre el tomógrafo. Hola, soy el tomógrafo y fui creado por Gottfried Hönsfleth en el año de 1972. Lo que planeaba hacer mi creador era que tuviéramos un corte transversal del cuerpo humano y poderlo reconstruir en una sola imagen. Mediante el tomógrafo podemos tener varias proyecciones en una sola posición. El primer tomógrafo que teníamos era el tomógrafo APEA, ya que se tomaba la imagen en APEA, e inspiraba la proyección del paciente en plano axial, ya que no tenían muchos avances y ese era el único plano que podían tomar. En el año de 1989 se empieza la tomografía computarizada. La computarizada helicoidal, en la que se podía presenciar la ventaja para la tomografía axial computarizada llamada TAC. Ya fuimos evolucionando poco a poco y mediante esta radiografía en el año de 1989 se pudo tomar diferentes imágenes en una sola posición y en varios cortes. Gracias a la tomografía estamos muy unidas al tubo de rayos X, ya que mediante ella podemos tener todo el corte del cuerpo humano. Ya los avances pudimos añadir la camilla y los detectores, ya que antes no tenían agregada la camilla. Ya fuimos avanzando poco a poco, se agregó la camilla para los pacientes. Ya avanzando poco a poco, y fue lo último que encontré, no sé si hay más avances de la tomografía, se detectó que en el año de 1998 se creó la tomografía computarizada multidetector, la TCMSO, ya que esa tomografía es la esencial para todos los procesos y ya que podemos apreciar que entre muchas filas de detectores se puede apreciar mejor la imagen. El tomógrafo fue avanzando mucho y lo último que tenemos en los avances es que tienes grandes detectores. Si esos detectores no fueran posibles, no hubiera una imagen tan buena como hay ahorita en los tomógrafos, ya que mediante el tomógrafo se puede apreciar un poco mejor la imagen y no es como la radiografía tradicional. Lo que pudimos percibir es eso. El tomógrafo fue avanzando poco a poco, algo que ha avanzado en los últimos años y sigue avanzando porque la ciencia siempre va a avanzar. También pudimos apreciar que mediante este último tomógrafo la resolución de la imagen es muy buena, ya que se puede apreciar un poco mejor todas las partes del cuerpo, huesos o sistemas. Y hablando un poco de la reflexión del tomógrafo, no encontré mucho contenido así, pero estoy investigando. La parte buena del tomógrafo es que tenemos buenas imágenes, un buen proceso. Podemos tener una imagen muy fabulosa puede ser del tumor o de algo que necesitamos ver del paciente y ir avanzando poco a poco. Lo peor veo que es de forma de paciente a máquina, que puede que a algunas personas les puede generar temor a veces el sonido que genera el tomógrafo, y algunas toca sedarlas, algunas se quedan dormidas, pueden decirlo así, y hay otros que les puede causar claustrofobia porque se sienten encerrados dentro del tomógrafo mediante el proceso que se va tomando. Pues eso fue mis aportaciones, muchas gracias, quedo pendiente de las aportaciones que hacen mis compañeros. Muchas gracias, feliz día. Hola, buenas noches, mi nombre es Paula Rodríguez y en esta actividad me correspondió hablar sobre la resonancia magnética. Damadian creó el primer equipo de resonancia magnética en 1972 y tiempo más tarde aplicó una patente y le puso al nombre de su invento aparato y método para detectar tejidos cancerígenos. La patente fue otorgada en 1974 en Estados Unidos y fue la primera que se dio en el campo de resonancia magnética. Al ser reconocida la importancia del descubrimiento de Damadian, el investigador Paul Atterbury desarrolló la técnica para generar las primeras imágenes en resonancia magnética en 2 y 3 dimensiones, los cuales utilizaron gradientes y publicó en 1973. La resonancia magnética es un examen el cual permite tener imágenes del interior del cuerpo sin necesidad de realizar complicados procedimientos invasivos que pueden causar molestias para el paciente. A la fecha de hoy se considera que la resonancia magnética es la mejor manera no invasiva para obtener imágenes del cerebro, la médula espinal y las otras áreas del organismo.
La función de la resonancia magnética se debe a un fenómeno el cual mediante los átomos pueden absorber o emitir energía al ser excitados por señales de radiofrecuencia si están en el interior de un campo magnético intenso. De estas formas, también podemos hablar del contraste, los cuales pueden crear imágenes del interior del cuerpo, los cuales están llamados corte. En la resonancia podemos realizar estudios, los cuales pueden ser el sistema nervioso central, el estudio diagnóstico del abdomen, el de la mama y las lesiones musculoesqueléticas. Lo que me gusta de la resonancia magnética es que la resonancia no es invasiva y el médico puede examinar los órganos, los tejidos y el sistema esquelético, ya que se pueden producir imágenes de alta resolución del interior del cuerpo y ayudan a diagnosticar diferentes problemas. Lo malo o la contradicción es que en algunos estudios se inyectan contraste de gadolino, el cual es una sustancia de naturaleza tóxica, pero se trata para que el cuerpo lo pueda eliminar. Pero la sustancia puede presentar un riesgo para las personas con insuficiencia renal. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Edwin Andrés Rey Zúñiga, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para esta actividad de la tarea 1, que es revisar generalidades en formación de la imagen en múltiples tecnologías, de la materia de semiología radiológica. En esta actividad me correspondió o escogí el tema de radiología convencional, el equipo de rayos X. El equipo de rayos X. Soy un aparato de rayos X que está formado por la cáscara protectora, una envoltura de cristal, el cátodo, el anodo y el blanco. Un tubo de rayos X que está montado en una cáscara protectora revestida en plomo, diseñada para controlar la exposición excesiva a la radiación y la descarga eléctrica. Ahí, como podemos ver, vemos el equipo de rayos X y sus partes. Los inicios. En 1895, el más exacto, el 8 de noviembre de 1895, el físico alemán Wilhelm Conrad Roentgen descubrió los rayos X mientras realizaba unos experimentos con tubos de vacío y un generador eléctrico. La primera imagen captada fue la mano de su esposa mostrando su entorno esquelético con un anillo en uno de sus dedos. Esa fue la primera radiografía que se tomó en la historia. En 1986, las aplicaciones de los rayos X se utilizaron desde enero de 1996. Al mismo tiempo, el físico francés Antoine Henry descubrió la radioactividad. En 1904, John Fleming inventó la válvula termoiónica, que fue el primer tubo de vacío. Ahí lo podemos ver, donde está el primer tubo de vacío. En 1913, el Dr. William D. Coolidge inventa el tubo de tungsteno. Un empleado de la compañía General Electric descubrió el tubo de tungsteno al alto vacío, con energía estable y reproducible. Ahí lo vemos a él con el tubo de tungsteno. En 1914 los equipos radiológicos ya estaban en auge y para todo estaban tomando radiografías, y como fue tiempo de guerra, entonces en todos lados habían equipos de campaña con la posibilidad de tomar rayos X.
En 1918, George Steadman introduce la película, dándole reemplazo a las radiografías hechas en placas de fotografía de vidrio. Están las de vidrio, entonces ya las evoluciones las cambiaron por las películas. Y ya aquí en adelante ya se mira el avance en lo que son las radiografías digitales, como la que apreciamos en la imagen. También ya no se utilizaron productos como el bario y otro tipo de químicos que causaban cáncer en las personas que las tomaban. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Laura Vanessa Enciso Murci. Para este curso de semiología radiológica soy el ecógrafo. Fui descubierto por Lázaro Spallanzani mientras él desarrollaba su labor de biólogo en 1794 estudiando los murciélagos. En 1917 por Paul Langevin y Chilofsky fui el primer generador piezoeléctrico de ultrasonido y tenía un cristal que me servía también como receptor y generaba cambios eléctricos al recibir vibraciones mecánicas. Fui también utilizado para estudiar el fondo marino como una sonda ultrasónica para medir profundidad. En 1929, Sergei Sokolov me propuso para que se detectaran grietas en metal y para microscopía. En 1940, el americano físico acústico Floyd Firestone me creó también como el primer generador de imágenes de ultrasonido usando el eco y me llamó Supersonic Reflectoscope. Y en ese mismo año también me aplicó por primera vez energía ultrasónica para el cuerpo humano, únicamente con propósitos médicos en Maryland, Estados Unidos. En 1947, el Dr. Douglas Henry detectó estructuras de tejido suave al examinar los reflejos producidos por mí en diferentes interfaces. En 1949 se publicó una técnica de eco pulsado para detectar cálculos y cuerpos extraños intracorpóreos. Y también John Wheeler me utilizó por primera vez para ver la anchura del intestino. En 1951 aparecí como ultrasonido compuesto, el cual junto con un transductor móvil podía producir varios disparos de haces ultrasónicos desde diferentes posiciones y hacia un área fija. Los ecos emitidos se registraban e integraban en una sola imagen. También se usaron técnicas de inmersión en agua con toda clase de recipientes, como en una tina de lavandería, un abrevadero para ganado y una torreta de ametralladora de un avión B-29. En 1952, Douglas Henry, Dorothy Henry, Roderick Blix y Gerard Pasaconi, gracias a mí, publicaron imágenes bidimensionales del antebrazo en vivo. En este mismo año, John Julian Will y John Reid publicaron, gracias a mí, también imágenes bidimensionales de carcinoma de seno, de un tumor muscular y del riñón normal. Posteriormente, estudiaron las paredes del sigmoide mediante un transductor colocado a través de un rectosigmoidoscopio y también sugirieron la evaluación del carcinoma gástrico por medio de un transductor colocado en la cavidad gástrica. En 1953, Lars Lenske, usando un refractoscopio Siemens, pudo detectar el desplazamiento del eco de la línea media del cráneo en un niño de 16 meses. En 1954, Ian Donald hizo investigaciones con lo que fue antes un detector de grietas en aplicaciones ginecológicas. En 1956, John Williams y Reid publicaron 77 casos de anormalidades de senos palpables y estudiadas además por mí mientras fui un ultrasonido, y obtuvieron un 90% de la certeza en la
diferenciación entre lesiones quísticas y sólidas. En 1956, Ian Donald me introdujo el escaneo en modo A. También en 1957 el ingeniero Tom Brock y el Dr. Ian Donald me actualizaron construyendo un escáner de contacto bidimensional, evitando así la técnica de inmersión. En 1957 Ian Donald también inició los estudios obstétricos a partir de los ecos provenientes del cráneo fetal. En ese entonces se desarrollaron los calipers, que son cursores electrónicos. En 1958 fue publicado el primer trabajo de ecografía musculoesquelética en la revista American Journal of Physical Medicine titulado Measurements of Articular Disc with Ultrasound. Su autor fue Kate Dusty. Y por primera vez, gracias a mí, tomaron fotos con película Polaroid y publicaron el estudio en 1958. En 1959, Shigeo Satomura me reportó el uso por primera vez de Doppler ultrasónico en la evaluación del flujo de las arterias periféricas. En 1960, Ian Donald me desarrolló como el primer escáner automático que resultó no ser práctico por los costos. En 1961, el trabajo resultante de David Robinson y George Kalof dio la posibilidad de crearme como el primer ultrasonido práctico comercial en Australia. En 1962, Holmes me produjo como un escáner que oscilaba 5 veces por segundo sobre la piel del paciente, permitiendo una imagen rudimentaria en tiempo real. En 1963, un grupo de urólogos japoneses me usaron para reportar exámenes ultrasónicos de la próstata en el A-Mode. En 1964 apareció la técnica Doppler para estudiar las carótidas con gran aplicación en neurología. En 1965, la firma austríaca Krebs-Technik, asociada con el oftalmólogo Dr. Werner Buschmann, fabricó un transductor de 10 elementos dispuestos en fase para examinar el ojo, sus arterias, entre otros. En 1966, Kikuchi me introdujo como la ultrasonocardiotomografía sincronizada, usándome para obtener estudios en 9 diferentes fases de ciclo cardíaco, usando un transductor rotatorio y una almohada de agua. En 1967 se inicia el desarrollo de transductores de A-Mode para detectar el corazón embrionario, factible en ese entonces a los 32 días de la fertilización. En 1968, Sommer me reportó como el desarrollo de un escáner electrónico con 21 cristales de 1,2 MHz, que producía 30 imágenes por segundo y que fue realmente el primer aparato en producir imágenes de tiempo real con resolución aceptable. En 1969, gracias a mí, se desarrollaron los primeros transductores transvaginales bidimensionales, que rotaban 360 grados y fueron usados por Kraftwerk para evaluar la desproporción cefalopélvica. También se inició el uso de las sondas transrectales. En 1970, Alfred Kraftwerk me comenzó a utilizar como el ultrasonido transrectal para valorar la próstata. En 1977, Alfred Kraftwerk me combinó con la laparoscopía introduciendo un transductor de 4.0 MHz a través del laparoscopio con el objeto de medir los folículos mediante el A-Mode. La técnica se extendió hasta examinar vesículas, hígado y páncreas. En 1982, Aloka anunció el desarrollo del Doppler en color en imagen bidimensional. En 1983, Lutz usó la combinación de Mi
junto a el gastroscopio para detectar SEA gástrico y para el examen de hígado y páncreas. En 1983, Aloca introdujo al mercado el primer equipo de Doppler en color que permitió visualizar en tiempo real y en color el flujo sanguíneo. Aunque ya se obtienen imágenes tridimensionales gracias a mí, mi empleo ha sido desaprovechado, pues se ha limitado a usos puramente estéticos para estimular a las madres a ver sus hijos en tercera dimensión, pero no para el mejoramiento del diagnóstico. Y hace poco, en 2017, Jan Tesarik me introdujo como la histeroscopía ultrasonográfica virtual para detectar en 3 dimensiones anomalías de la cavidad uterina sin entrar en la matriz, igual de precisa y menos invasiva que la histeroscopía convencional. Y posteriormente aplicó las mismas técnicas al estudio de las trompas falopianas, histerosalpingoscopía virtual, la cavidad de folículos ovarios, folicoscopía virtual y sacó gestaciones, embrioscopía virtual. Lo mejor que puedo hacer ahora en la actualidad es hacer ecografías, ya que soy de gran utilidad para eso. Como todo, tengo algunas limitaciones, ya que las ondas que produzco pueden ser interrumpidas por el aire o el gas. Por lo tanto, no puedo ser la técnica ideal de toma de imágenes del intestino lleno de aire o de los órganos rodeados por el intestino. Muchas gracias. Hola, soy la Gamma Cámara, soy un dispositivo de captura de imágenes utilizado en medicina nuclear para el estudio de diferentes enfermedades, creada en 1958 por el ingeniero Hal Oscar Anger. Puedo captar la radiación gracias a un radiofármaco inyectado al paciente a través de un catéter y generar imágenes en diferentes dimensiones del órgano, tejido o estructura involucrada, aportando información morfológica y funcional relevante para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Puedo realizar estudios especializados, como por ejemplo en el sistema nervioso y linfático, estudios pulmonares y digestivos, entre otros, reflejando una imagen instantánea, continua o selectiva, captando con facilidad anomalías en el cuerpo. Es un procedimiento que no requiere ingreso hospitalario, trae consigo múltiples beneficios, es indolora y debe realizarse sin objetos metálicos y en ocasiones el paciente deberá acudir en ayunas. Termina el procedimiento, se recomienda la ingesta de agua para que el radiofármaco sea eliminado a través de la orina. Las imágenes que puedes obtener de MIR puede ayudar a tu especialista a dar un diagnóstico confiable y como consecuencia un tratamiento efectivo para la patología encontrada. Pero además puedo decirte a tiempo que está afectando tu salud para evitar posibles o futuras complicaciones. Soy Kelly Joana Pérez, estudiante de Tecnología en Radiología de Imágenes Diagnósticas de la UNAD. Muchas gracias.